Hola, hola, qué rico saludarlos. Tenemos hoy nuestro encuentro con Aníbal, un tema súper importante y que tal vez nos cuestionamos desde hace mucho tiempo y es nuestra voz interior, cómo esta aparece en nuestra vida, cómo esta es nuestra personalidad y vamos hoy a tener son realmente importantes para este espacio, que es conocer sus experiencias, sus puntos de vista y especialmente la creatividad en todos esos temas de psicología. Hola Aníbal, qué bueno que te veo desde el comienzo. Hola, hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Perfecto, súper bien, te veo súper bien, todo en orden, todo súper Súper, organizado. súper, qué chévere. Bueno, saludando a todas las personas que se conectan, que van a escuchar esto en vivo, las que van a escucharlo también en diferido. Un saludo enorme y bueno, atentos ahí para que vayamos haciendo el ejercicio también de que comenten, de que puedan sugerir algunas preguntas, interrogantes, y eso está chévere. Pues nada, Sonia, aquí, gracias por la invitación. Y bueno, ahí estamos construyendo comunidad, ¿no? Creo que la gente a veces ya espera el lunes y bueno, y de qué van a hablar hoy y todo eso. Pero chévere, aquí estamos. Bueno, creo que más que una invitación, este ya es tu espacio, entonces ya es como tu partecita de Instagram en la mona, porque ya todos esperan es que tú entres y ya empieces. Pues tenemos un tema muy interesante y que no nos cuestionamos, sino cuando ya vemos como ya como de adultos somos más conscientes de nuestra personalidad y es esa voz interior. Y vamos a hablar de esta voz interior desde todos los ámbitos espirituales, psicológicos. Y bueno, empezamos con la primera pregunta que es clave. Y la tengo aquí clara y dice lo siguiente, ni fíjate que quiero que te saque unas varias. Y es de dónde viene esa voz interior, de dónde viene esa voz interior y cómo se forma y qué influencias la modelan desde la infancia. Híjole, pues es una Híjole, respuesta es una respuesta muy controversial. Como siempre, tus preguntas son fuertes, son difíciles de no, contestar, no son porque difíciles, es que pongámosle, es que yo, no, de contar estas preguntas nacen después de una cirugía. no me cabe la menor duda, pero lo que pasa es que yo creo que eso es lo que nos hace humanos. Para muchas orientaciones, lo que nos hace una especie superior, si se quiere, es el hecho de que somos una especie conscientes de nosotros mismos. Es decir, yo soy consciente de que estoy sentado en una silla y esa conciencia es una lectura de mí sobre mí en el tiempo-espacio. Esa conciencia no la tienen los animales. Los animales existen, están, pero yo no hago conciencia de mi mano y de que tengo dedos y le doy connotaciones. Y ese sistema de conciencia con ese, como de pillárselas, ¿sí? Porque la conciencia sin ese es de moral, de la ética, ¿no? De Pero la acuerdo. conciencia con ese es de darme cuenta de mi espacio en este territorio. Y esa vocecita interior, pues la verdad tiene muchas connotaciones, tanto positivas como muy negativas. Es decir, muchas veces hay personas que consideran que la voz que escuchan es real y que la voz que escuchan es una afirmación de la existencia. Y de hecho es Sí, lo primero que uno trabaja con las personas que sufren de overthinking, de sobrepensamiento, y es hacerles entender y que se den cuenta que la voz no es más que algo externo que te está haciendo un análisis, pero que yo no tengo que aceptarlo como realidad. Y estos diálogos con nuestra voz interior son hermosos porque nos permiten un ejercicio como de reflexión constante del día a día, ¿no? Esa, hay muchos teóricos que, por ejemplo, plantean aspectos positivos, como la culpa. La culpa es un ejercicio que cuando escuchas esa voz que te genera culpa, eso es una de las emociones, si se quiere, guardando un poquito de cuidado con la definición, es una de las pocas emociones que sí o sí debes ponerte en marcha. Es de las pocas que los teóricos dicen cuando sienta culpa, actúe, porque la culpa le está diciendo que se fue, que desde tu estadio moral, ético, te desproporcionaste. El problema es que a veces esa voz interior de la culpa no la escuchamos.
O nos pasa lo contrario, y es que la sobrecargamos y nos sobreculpamos de todo lo que ocurre, ¿sí? Entonces, la culpa o cualquier cosa que vamos pensando en nosotros mismos requiere un filtro, requiere un análisis y no se puede tragar de una, porque también está muy subjetiva en el sentido de que está basada en mi sistema de creencias. Entonces, mucha gente, a mí me da risa que a veces, pues la gente cree que su voz interior, que en ocasiones nos habla y nos dice pilas con esto, por aquí hay algo, es algo para analizar, no es algo para asumir como realidad y que me permite reflexionarme, esto que estoy pensando es real o no es real, esto que esta voz interior es, está en mi control o no está en mi control, es un pensamiento intrusivo, es un pensamiento que me quita la paz, porque esa voz interior se puede volver un monstruo, es Un decir, peligro, en ocasión, puede dañar sí, todo, y también, tocar a también, todos. y también hay que escucharlo, es como la mesura, ¿no? Porque tampoco es, no y lo berraco es que no podemos desatraparnos de ella. De hecho, Eckhart Tolle, hablando de la voz interna, y esto te va a romper la cabeza, o a Te muchos gusta. de los que hemos leído a Eckhart Tolle nos rompió la cabeza. Tolle dice en algún momento, y creo que en la introducción del poder del aquí y del ahora, dice, si yo hablo con alguien, ¿sí? Y ese alguien con el que hablo no soy yo, o sea que hay dos versiones de mí. Y si hay dos Uy, versiones de mí, quiere decir que una es falsa y la otra es verdadera. qué fuerte, Y qué entonces él fuerte. dice que tal vez nuestra voz interior pueda ser, no se sabe cuál es la falsa, cuál es la verdadera. Y es muy interesante, porque él dice, si yo tengo dos voces en mí, es porque hay dos seres en mí. Entonces, venga, y entonces, ¿cuál es cuál? Cuando La toca, esencia. Y entonces empiezan todos los debates sobre la esencia, el ego, que esto que tenemos aquí es netamente estuche, pero que lo esencial está más trascendente, una voz mucho más divina, una voz mucho más llevada a la conciencia, a la moral. Y entonces él propone un ejercicio muy interesante de que dentro de nosotros también habita alguien con nosotros que a veces ni nos deja ser felices, nos castiga, nos llena de culpas innecesarias. qué miedo. Ese es el Wow. aspecto negativo, ¿no? El Sí, miedo. Pero yo no quiero satanizarla el porque ego. por eso te decía que, por ejemplo, en temas de culpa, esa voz interior hay que escucharla. El problema es que Sí, regularmente no la escuchamos. O sea, lo pasamos por alto. claro, cuando la culpa nos dice, oye, se te fue la mano, no, pues sabes que no, creo que se lo merecía. Entonces los teóricos dicen que, y me encanta porque lo analizábamos alguna vez con alguien y es muy hermoso porque cuando la culpa acecha, es un llamado a actuar. De hecho, esto va a sonar raro, pero algunos teóricos dicen, cuando la culpa llegue, escúchela y créale, porque la culpa no va a aparecer por algo en lo cual ella no te dice que te fuiste, te pasaste de casillas y de que cometiste un error. Entonces, por eso es una de las pocas emociones como que se recibe con beneplácito y se invita a la acción, porque esto es ejercicio de coherencia desde tu esquema moral, ¿no? Eso sí, está claro. Pero mira, pues, tú hablas de algo muy cierto, Aníbal, y en cierta forma, literal, me dejaste la cabeza cargada con lo que acabas de decir, porque es como si tuviéramos otra persona dentro de nosotros, o sea, eso me parece cuestionable, o sea, pues realmente importante, pero muchas veces esa voz, mira que ahora que como lo describes, es esa que te está, es la de los míos pilas, porque pues, yo leí en ese días un libro que decía, la mente está creada para salvarte, pero más no para hacerte feliz, está como, El o sea, como cerebro. que el Ujú, cerebro, bien, gracias. ujú, El sí. cerebro está preocupado es para que tu corazón funcione, que tú te cuides, pero tiene ese pequeño defectico y es que tienes que tú seguir el corazón. Si tienes algo en el corazón que tú sientes, hazlo, porque la mente siempre te va a llevar como a crear miedos por cualquier cosa, para que, no para ser feliz, sino para cuidar tu vida. Mm, Entonces, pues, pero es que ahorita me dejas la cabeza hecha un coco así, Dios mío, porque imagínate, como tú lo dices, es como tenemos un ser y esa vocecita es un poquito negativa, según lo que nos estás diciendo. mm. Un poquito. No, y depende, porque aquí viene la parte interesante, y es que Sí, esa voz interior también yo la puedo direccionar.
Es decir, no es Ay, algo que claro. no, no es algo que tenga voluntad propia, no. Esa vocecita está ahí porque mi sistema de creencias de cuando éramos niños empieza Sí, a construir un patrón moral, un patrón ético, un patrón de juicio, y esa vocecita hay que domesticarla, hay que condicionarla, hay que purificarla, hay que redireccionarla a cosas de bondad, de amor, de proyectos, porque claramente pues viene un poco sesgada por nuestra historia, nuestra trayectoria, nuestra historias cultura, de nosotros. nuestra educación, nuestros padres, nuestra niñez, nuestros traumas. Entonces la vocecita interior es una voz que también tiene que enseñársele a madurar, tiene que enseñársele a crecer, tiene que enseñársele a decir quién manda, porque realmente lo que tú dijiste ahorita es muy cierto, eso particularmente los antropólogos han descubierto que el cerebro está diseñado para salvar nuestra vida. Y por eso siempre va a crear escenarios trágicos, escenarios de protección, escenarios de poco arriesgarse, y pues en ese esquema pues nadie va a evolucionar. Gracias a Dios hay Claro, como una fuerza un interior que filtro, siempre te desafía, ¿no? Que siempre te dice, hey, pero ¿será que hágalo. sí? O hagámoslo, pues sí, hagámoslo con cariño, intentemos, arriesguémonos, ¿por qué no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, ahorita tengo un viaje con mi hija y, Ay, qué chévere. y el plan con mi hija es que ella, vamos a un país en particular, ahí de Mm, Centroamérica nacional a amistad. México. Sí, a México, ahí les voy a chicanear. Entonces, Pero México, sí, conéctate allá y nos damos un programa vamos a todo estar, mexicano. yo voy a estar en México con mi hija Ay, qué pagándole chévere. una promesa. Ajá, Pero ella, qué cuando bonito. yo le dije, Majo, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Sabes qué escogió? Que para ella es muy importante ir en México Sí, a Six Flags. Six Flags es una de las consorcios de montañas rusas más grandes del mundo. wow. Automáticamente yo me gusta, pero también me da mucho miedo. Entonces empieza mi voz Sí, interior, empieza mi vocecita de paranoia, ¿no? De protección, de cuidado. sí. Dios mío, y eso, y entonces me manda videos ella feliz. Papi, Qué mira, que eso. entonces el Batman, que la montaña rusa yo no sé qué, y que entonces estas sillas voladoras, 70 metros, es la más alta del Y tú mundo, y que vamos a me ver México encanta. desde arriba, y yo, ¿no? Entonces empieza nuestra vocecita, ¿no? Uy, Dios mío, Señor bendito, y ojalá eso no se vaya a caer, Señor. Claro, Yo claro. tratando, sí, pero entonces también, ¿qué hace uno ahí? Y eso es psicológico. Controlar. Contrarréstalo con un mensaje positivo realista. Que si ustedes se vieron intensamente dos, un pequeño spoiler, es que cuando ansiedad toma la torre de control, utiliza la imaginación para llenarla de futuros trágicos, ¿no? Entonces, Sí, Riley va a ser rechazada por sus amigas, Riley va a perder el campeonato, Riley no la va a querer nadie, en la familia la van a rechazar. ¿Y qué hace alegría cuando llega la imaginación? Pone todo imágenes y está muy mal. pensamientos positivos. Sí, A Riley le aman mucho los amigos, Riley es muy disciplinada y juega muy bien al hockey, sus papás nunca la van a dejar de amar. Entonces, este ejercicio que aparece ahí en la película es una de las formas de contrarrestar esta vocecita interior cuando se pone muy negativa, ¿no? Y entonces, ¿yo qué hago en la praxis del ejemplo que les estoy diciendo? Yo lo primero que hice fue indagar accidentes en Six ay, Flags México. no lo puedo creer. ¿En Cero. serio llegaste a eso? No, es que es una forma de enseñarle ¡Qué al cerebro, maravilla! no me vas a mentir, porque lo que ocurre es que a veces la voz interior nos miente y Sí, nosotros le creemos a la voz interior, como sí, puede que se caiga. Entonces uno hace probabilidades y le mete la lógica, ¿no? sí, ¿Cuántas personas se han caído? Nadie. Es una de las pero, montañas rusas más seguras del mundo. Está diseñada imagínate. por gente que está en Japón. Hay 8 o 9 en el mundo. El mismo consorcio maneja todas las mismas parecidas estructuras en el mundo. Entonces No, uno dice, qué venga, maravilla. tengo que contrarrestar mi cabeza con mensajes realistas, ¿sí? Sensatos, porque este pensamiento es lo que llamamos en psicología un pensamiento irracional. Y al pensamiento irracional, dice Ellis, hay que mostrarle un pensamiento racional para contrarrestarlo. Es decir, a veces llegan vocecitas interiores de usted es muy feo y nadie lo va a amar en la vida.
Entonces uno dice, no, y eso es De bien verdad, ¿eh? interesante, porque Sí, se vuelve chévere. un ejercicio, se vuelve hasta un ejercicio como esquizofrénico, porque uno termina hablando con uno mismo mucho. A mí en estos días alguien, un chino en clase me dice, profe, ¿usted qué opina de la gente que habla sola? Y que habla sola en Transmilenio, que va por la calle hablando sola. ¿Usted qué opina de eso? Buena Entonces yo les decía, pregunta. a mí me parece interesante, y es más, yo creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todos. Lo que pasa es que nos tildan en la calle de locos, ¿no? Claro, pero Contexto. si estamos con unos audífonos todo el día, somos gente muy buena, ¿no? Calmando Y el que ruido están interior. aislados. Y por eso te digo que la voz interior hay que domesticarla, hay que enseñarle quién manda, hay que enseñarle que no me va a paralizar. Claro, está muy bien y hay que escucharla porque me ayuda a prevenir. Que recuerden mucho que yo les decía eso sí es un spoiler porque es al final de la película de Intensamente 2 cuando ansiedad ya cae al suelo y le dice alegría, con tristeza le dice como yo solo quería protegerla. Y eso es lo que busca la ansiedad. Y eso a veces es como entender que mi voz interior no me quiere joder. Ella me quiere proteger, pero yo tengo que enseñarle quién manda. Yo tengo que enseñarle quién Interesante. tiene la batuta. Y también cuando sea el momento de la culpa, sobre todo en la culpa, que estoy así todo obsesionado, porque estoy leyendo a Delacroix, y Delacroix tiene un análisis de la culpa muy bonito, sobre el arrepentimiento, sobre la enmienda y todo eso. Pero me parece muy bacano es que sí hay que escucharla, pero no creerle. Es decir, no la vas a poder apagar. La única forma en que la puedes contrarrestar es enfrentándola. Por eso tú cuando pusiste este tema, a mí me pareció muy controversial y muy interesante, porque hoy día ocurre un fenómeno que es muy peligroso psicológicamente hablando, y es acallar la voz interior con ruido y con mucho entretenimiento. Y eso es muy peligroso. Por eso el poder del Asume la silencio. realidad. Claro, el poder del silencio está en que la voz interior burbujea y la voz interior te va a cuestionar, te va a poner en crisis, pero tú tienes que enfrentarla. Es decir, tú puedes huir de todo, menos de ti mismo. De Entonces, nada acuerdo. que hacer con esta voz, tienes que charlar con ella, tienes que Es que hablar hacerte amiga. cuando ella te enfrente con la muerte, háblale y dile, bien, sí, ya sé que voy a morir, pero voy a vivir bien este momento y no me vas a amargar y te voy a decir que voy a vivir con intensidad. Claro, y ella llega con vocecitas como, te vas a morir, eso es peligroso, pilas porque eso no es de Dios, esto no es de un profesor, y claro, y hay que escucharla, y entonces hay que Pero filtrarla. toma lo que te... Sí, Exacto. a mí me parece muy bonita la metáfora de zarandear. Si ustedes alguna vez han visto las construcciones, hay una zaranda donde filtran la arena y entonces se zarandea la arena y los pedacitos gruesos quedan arriba y lo que se filtra es la arena pura. Y yo creo que eso es una buena metáfora para hacer con la voz interior. Zarandéala, filtrala, escúchala, pero no le creas, porque el problema del overthinking o la gente con ansiedad es que le compra la boleta a la voz interior negativa, a la voz interior que le está vendiendo miedos y usted se los compra. Y Mira entonces, que si usted se la cree, perdió. pierdes. Y además que dices algo muy importante, Aníbal, y creo que nos hemos perdido cierta parte de nuestra vida, porque digo que cuando nosotros somos niños, no le tenemos miedo a nada y decimos, nos votamos por ese bueno, paracaídas tampoco, pero sí como, y no tienen miedo, listo, como que se van, listo, se fueron. Yo le llamo a eso torre de control. Mira, tú tomas el término, para mí una torre de control es como un ejemplo. Cuando te subes al avión, yo, por ejemplo, yo amo viajar en avión, amo, o sea, lo amo. Por la experiencia que cuando tú sales de tu ciudad, te vas y es que tú te vas a otro mundo. Mm. Sin embargo, en mi casa, mi mamá y mi hermana tenían mucho miedo a los aviones, especialmente mi mamá, y creo, y aprendí estos últimos años que ese miedo no es mío, es de mi familia. Entonces, cada vez que yo que hago en ese momento, y me parece interesante porque yo digo, ese miedo no es mío, o sea, yo por qué voy a tener miedo eso cuando yo amo viajar y he viajado sola y lo que sea, y no me da miedo sola. Entonces, mira que descubrí el término torre de control es calmo, cierro, mira que este ejercicio me funciona y les puede funcionar. Cierro los ojos y en el momento del aterrizaje y el momento de salir, cierro los ojos y como que tomo aire y yo misma me hablo, como tranqui, estoy, no, yo no dejo que nadie me hable, o sea, que en ese momento te digo, ni me hable, porque estoy como yo mismo calmándome con la respiración y aprendí que como te digo, ese miedo no es mío, entonces mi mente le digo, eso no es mío, no va a pasar nada, eso es de otras personas y no voy a hacerle caso.
Entonces algo que encontraba en lo que estaba, que te decía esta mañana que estaba leyendo por ahí, y me llamó mucho la atención este dato que dice, mira, que dice, eh, según un estudio de American Psychology Association, el 80% de nuestros pensamientos diarios tienden a ser negativos, lo que puede influir en trastornos como la ansiedad y la depresión. Mm. Y es Sí, el fuerte, el 80% es APA, que estamos, sí, y estamos claramente, fregándonos no, solitos porque lo estamos viviendo. claro, y claramente es un ejercicio de protección. Es decir, claramente está leyendo un montón de mensajes que son amenazas, pero el problema es que por eso yo te decía que es un ejercicio esa sí es una conversación incómoda. Pues, Yo les digo a la sí, gente que cuando me hablas de conversaciones incómodas que se vuelven frases de cajón de mm. TikTok, de que hay una relación sana, requiere No, conversaciones yo incómodas. estoy hasta acá de esos TikTok ya, como Exacto, yo te cambiemos de pero temas porque ya no claro, porque más. estamos saturados. Yo siento que esta es Sí, una era muy saturada de información. Pero mira que cuando la gente habla de eso, yo les digo, claro, contigo mismo. ¿Cómo son tus conversaciones contigo? Porque esa es una conversación muy incómoda, es re harta. Y lo que te decía ahorita, yo creo que perfecto. también el tema está no en negar la voz interior, Ujú. no en decirles no existe, sino decir, listo, te recibo, te voy a filtrar y te la voy a devolver. Porque lo que la voz interior nunca ha escuchado es que la contraargumenten. Sí, Ella siempre es la escuchada. Entonces alguien en alguna ocasión decía, nuestra voz interior no está acostumbrada a la pregunta, no está acostumbrada a la idea racional que la aplaca. Entonces, cuando yo lo hago, le estoy diciendo, sí, te escuché, tienes razón en parte, pero te voy a decir que no me vas a paralizar. Te voy a decir que voy a respirar, voy a controlarme y voy a ponerle también ideas racionales. Y yo juego mucho con estadísticas porque tengo una cabecita muy racional. eso te iba Entonces a decir. a Mm. mí me toca contrarrestarla a punta de racionalidad. Pero a veces también, y ojo, eso tú tratas, pero lo que sí no se puede hacer es anularla. Porque ahí sí viene la frase de Carl Gustav Jung es, todo lo que niegas te somete y todo lo que aceptas se transforma. Y cuando tratas de negar tu voz interior y cuando tratas de bloquearla con ruido, con música, con distracciones, con drogas, con series, pues esa voz interior va a estar sometiéndote. Porque a las 2 3 de la mañana te va a levantar por el cortisol elevado porque ella vio una amenaza y tú no le has dicho nada. Las Una de las técnicas que, consecuencias. claro, y una, Porque y tiene una, sus una de las consecuencias. técnicas, Bueno, lo que nos estás contando. Uno piensa que es delicado, como nos decías. Mira que eso sí no lo sabía. Eso es mm, delicado. O sea, realmente eso es la negación. También puede, no sé si tú sí, aquí podemos llamarlo también cuando la persona es muy positiva y entonces como que está anulando como una realidad. ujú. Estás negando la realidad. Entonces también en cierta forma duro las consecuencias que nos estás contando ahorita, que en algún momento te las va a cobrar la mente porque no la escuchaste Claro, es una bomba de tiempo mental. y porque te levanta, porque de hecho algunas técnicas plantean que cuando algo te preocupe, escribe antes Sí, de acostarte el problema y dos o tres posibles soluciones. Ese ejercicio de interesante. escribir dos o tres soluciones ya calma el cerebro, porque el cerebro lo único que está inquieto es de encuentra respuestas. Ahora, tú no le Claro, das respuesta claro, y el cerebro se queda rumiando y efectivamente 3 4 de la mañana, que estamos en la fase más profunda del sueño, el cortisol te dispara y te despierta. En sí, estos días un estudiante me decía, profe, yo creo que tengo algo paranormal, porque me levanto a las 3 3:30 de la mañana, la hora del demonio. Y yo, no, pendejo, es la hora pero más pues profunda de sueño. así, Y el cortisol te levanta porque el cortisol sabe que vas a descansar profundo y te levanta con la preocupación. Así que si no tienes técnicas de qué regulación del interesante. cortisol, te va a levantar a las 3 3:30, que es una hora en donde estamos como en la fase más profunda de sueño, que es la más reparadora, y Wow, regularmente dicen por ahí algunos que trabajan el tema del cortisol mucho más, sí, dicen que el cortisol es una hormona muy, diríamos en Colombia, muy lámpara. Ella sabe que tú te vas a quedar profundo y vas a reparar, y ella, no, no vas a reparar, te vas a ah, levantar y vas a darle solución a esto. Entonces, claro, ¿qué hago qué yo? delicado. Debo de darle una solución previa para que no me haga y me sabotee mi sueño profundo. Y es una técnica que en ocasiones funciona muy fácil. Tú coges una agenda antes de acostarte y dices, listo, estoy preocupado por esto. Ahora, posibles soluciones, A, B y C. Listo, el cerebro, ¿qué pasa? Se relaja porque dice, ya encontramos una solución, Sí, o hay por lo como menos ya tenemos alguna idea. opciones. Sí, 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 pero si sí. tú no le das respuesta,
lo que tú dijiste ahorita, como el cerebro está diseñado para que sobrevivamos, él te va a despertar con la pregunta, ¿qué hubo? ¿Qué pensó? Y si nos morimos, Wow. no ha pensado en respuesta. Entonces, ¿qué hace? Te despierta, te levanta. Qué Entonces, por eso uno interesante lo que estás contando. muchas veces uno le propone mucho a la gente, es más, no tiene que ser una respuesta realista, con etapas, A, B, C, no, dale una respuesta. Embolátelo. Porque es lo que, Algo, saque algo. claro, es lo que yo le digo mucho a los chicos sobre las preguntas existenciales. Sí. Yo le digo a los pelados muchas veces, mire, a la pregunta existencial hay que enfrentarla y hay que darle una respuesta. Desde donde estás, con 18, con 21, con 40, con 50, con las herramientas que tengas. ¿Para qué existo? Que es una pregunta súper existencial. Pues hermano, dele una respuesta. Dele una respuesta desde las herramientas pocas o muchas que usted tenga. Tranquilo, tranquila. No hay respuesta absoluta. No hay respuesta buena ni mala. Lo único que el cerebro quiere es una respuesta. Entonces, ¿tú qué Ah, haces? Te agobias con la pregunta y la niegas, sí. la distraes, la maquillas, le metes drogas, le metes relaciones insanas, haces todo con tal de no entrar ahí. Y yo les digo a los pelados, Así no, mismo. denle una respuesta. Vea, existo porque quiero tener una casa. Existo porque yo siento que hay algo más allá de la existencia terrenal. Existo porque creo en Dios. Existo porque creo que hay que amar. Existo. ¿Por qué? Dale una respuesta. Dale una respuesta. Yo sé, precaria, elaborada, filosófica, materialista, me importa un carajo qué tipo de respuesta es, pero dale respuesta o si no el cerebro no te va a dejar descansar hasta que le des una No, respuesta. te revientas y además que ya llega un punto donde de verdad que uno dice, me enloquecí, porque imagínate qué duro, o sea, es difícil, difícil. Sí, No, o sea, realmente me cuestioné, ya llevo dos cosas que me toqueaste la cabeza, lo del monstruo interior que tenemos, que me vas pensando cuál es cuál. Pero esto que tú dices, o sea, es clave, darle respuesta, no acostarnos con preocupaciones, porque, ¿y qué pasa, Aníbal, cuando ya llevas tanto nivel de estrés que nunca encuentras la solución, duras una semana, días? ¿Cuáles serían las consecuencias más serias si no le hacemos caso a esa voz interior y no organizamos nuestras ideas? pues mira, yo creo que lo más que va a ocurrir es que va a empezar a afectar cosas básicas como el sueño, ¿no? Y recuerden que Sí, con base en el sueño hay una cantidad de desencadenantes brutales, irritabilidad, impulsividad, foco atencional deteriorado. Recuerden que es que el sueño es sí, uno de los ejercicios más importantes de salud mental que hay. De hecho, los hasta para determinantes de salud las mental están en el defensas. sueño. Sí, o sea, tú sabes, y eso lo sabemos todos los psicólogos, que el común denominador de todas las patologías es falta de sueño o deterioro en la Imagínate. calidad de sueño por un periodo bastante amplio. Es Sí, decir, el DSM-5 habla en algunos estándares de 10 a 15 días de alteración en el sueño, preocúpese. en Ahora, serio. que tú tengas una noche de insomnio, bien, pero cuando ya llevas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí hay una alerta, una red flag de salud mental porque Eso pasa. de hecho, de hecho ese tipo de personas durante el día está explosiva, está irritable, no tiene atención Sí, clara, habla barrabasadas, no es tiene coherencia entre lo rara que piensa lengua. y dice. Mm. Claro, porque es que el cerebro requiere ese reboot, ¿no? Como ese reiniciar que tiene el sueño, que es muy reparador, que refresca las neuronas, que lleva al almacenamiento de la memoria emocional, lo que no sea relevante lo guarda y lo que sea muy relevante lo mantiene. Entonces a mí me parece chévere. mm, Ay, espere, esto no No está es, aquí, ¿qué? no es que se va a quedar grabado. Claro que Claro queda que grabado en los dos canales. sí, Tranquilos sí, que esto está muy bueno. sí, Escuchen que esto lo Alejo, pueden volver a escuchar. sí, Alejo. Y por ahí estaba diciendo ahorita una estudiante que está de intercambio, no, decía que nuestra vocecita es nuestro mayor hater. Sí, pero Así. también, pero yo no quiero que la satanicen. Es decir, escúchala, enfréntala, no ¿Qué la va a salvar? niegues. Mm. Yo sé que la podemos distraer, yo sé que la podemos maquillar, pero no le tenga miedo. Es que el problema de la voz interior es que nos habla, nos aterra y salgo corriendo. Y tal vez lo que hay que hacer es, me habla, la escucho y la enfrento. Y le replico. Y la confronto también a mi voz interior. No me mientas. No soy tan feo.
He tenido personas que me han visto bonito. Tengo una belleza rara, tal vez. ¿Mm? Entonces, pero como ay, que, claro, es no se cuestionarlo, engañen. porque es que, claro, y entonces te dice, es que usted siempre ha sido una fracasada. Y uno, espérate, no, sí he Mm, tenido fracasos, ¿sabes que sí? Pero no toda mi vida ha sido fracasos. He sacado una carrera y, ¿sabes? He tenido éxito en algunos trabajos. Entonces, cuando la contrarrestas, ¿sabes qué ocurre con ella? sí, Se calla, y ya se calla. como Ya, con ella no argumentos, sabe, como ella solo sabe replicar una vez. Eso es un problema que no nos damos exacto. cuenta. Y creo que es un ejercicio de verdad de hacer un análisis muy profundo de las ideas. Y tú hiciste algo ahorita que me pareció muy bonito y creo que es uno de los pasos muy interesantes que hay psicológicamente de dónde viene esa voz interior. Entonces, cuando tú dijiste ahorita, este miedo o esta voz interior del miedo a volar no es mío, es de mi familia. Mm, Entonces es uno mi también misma. va haciendo conciencia de, venga, ¿este miedo es de quién? ¿De las historias Mm. de mis primas con los afectos? Esta vocecita es la voz de mi mamá que me habla todavía aquí de, oiga, cochina, lávese, ¿sí? O la voz de mi papá de pilas, que esas mujeres que se entregan, eso es una cosa horrible. Entonces uno no se da cuenta, pero esa vocecita interna también viene de ahí y hacer conciencia es bonito, no Sí, para juzgar, pero te no, salva también en otras ocasiones claro, y también. te ayuda porque también te está diciendo, oiga, Claro, pilas, puede ser que lo que te estoy está haciendo salvando mal. la vida. Claro, Tampoco, lo como que yo láncese por creo, el edificio que no le va a pasar nada. Claro que tienen que ponerle cuidado. claro, claro que sí. Por aquí Mira, Álvaro dice, dímelo, Álvaro Florero dice acá. No, léelo tú si quieres, léelo tú. Bueno, ¿cómo dice, dale, ah, vale, no coordinamos nada. dale. ¿Cómo contrarrestar cuando nos habla con expresiones autodestructivas cuando se atraviesa una, una era? Una era. No entiendo lo de la Sí, era. no, ella siempre va a ser cruel en ocasiones, pero esa crueldad yo la tengo que contrarrestar también. Es decir, a lo que estamos hablando. Si al niño le dijeron que era un feo, que era un bruto, una depresión. Uy, eso, bueno, lo que pasa es que el concepto de depresión, Ah, gracias, eh, Álvaro. sí, Sí, creo que, como una creo que depresión. Sandra, creo que Sandra que está en el Instagram de Álvaro, pero es interesante, Álvaro o Sandra, no importa, primero tener cuidado con qué es la Ah, depresión. ya Es sé que, es que, quién es es que, ella. sí, yo a veces creo que hay que tener mucha mesura con estos tipos de conceptos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. A mí no me gusta hablar ni de depresión, ni de ansiedad, ni de estrés. Yo prefiero hablar de episodios estresantes, episodios depresivos, a llamarte depresión, a llamarte ansiosa, a llamarte estresada, porque yo Mm, creo que también entonces terminamos haciendo una especie de satanismo o de diagnósticos a priori que son peligrosos. Pero bien, supongamos que tienes un periodo de tristeza, ¿no? Y cuando uno está triste, a veces esa vocecita interior te viene con mensajes autodestructivos, como, oiga, usted muerto hace más. Y eso llega, y sobre todo los domingos en la tarde. Ojo, recuerden que lo hemos dicho y no me canso de decirlo en este canal, y gracias a Sonia por el espacio, los domingos en la tarde es el momento más depresivo de la semana. Llamen dos, tres amigos, pregúntele cómo están, cómo se siente, con quién están. Es importante que hagamos redes de apoyo para ah, sostenernos. bueno, Uno de los factores que más genera suicidio es perder las redes de apoyo. uy, Por eso no, que vas a la iglesia, genial. Que eres hincha de Millonarios, gracias. genial. Que tienes un colectivo de skater, genial. Que tengo un grupo de runner, hágale. Comunidad. Somos seres de comunidad. Y esta sociedad nos enferma hablándonos y reforzando el individualismo. Entonces, Sí, esto de la vocecita autodestructiva, volviendo con lo que Sandra nos plantea, está nos está, nos, interesante. nos está mintiendo. Es decir, claramente la vocecita te va a decir y vuelve y juega. Miren lo que les voy a decir, que es muy, muy conflictivo, pero quiero que lo entiendan. La voz destructiva me dice cosas como, oiga, y si usted se muere ni lo van a recordar. Si usted Exagerado, se... o sea, es No, no, extremo. no. Y No, esa pero esa vocecita realidad, puede... pero es que es extrema porque volvemos a lo mismo, te está cuidando. Claro,
y te ataca. Entonces te dice, ¿ves? Estás sola. ¿Quién te quiere? A usted como que no la quiere nadie. Y entonces ahí es cuando uno dice, sabes, en este momento puedo estar sola, pero yo sé que si llamaría a una amiga, podría venir a estar conmigo un rato. Entonces no estoy tan sola, ¿sabes? Pero contrarréstela. Claro, lo que ocurre es que llega la voz y usted la recibe y la baja de una. Y el cuerpo la recepciona como real. Pero si usted le pone filtro, no todos los pensamientos no los asumas como realidad, porque no eres tú. Es una voz diferente a ti que te está generando una narrativa que viene de un montón de cosas, algunas para protegerte, otras por tu sistema de creencias, otras por tus historias trágicas, otras que se inclinan por el lado de tu personalidad. Entonces, hay muchos factores que influyen en esta vocecita interior, pero el buen mensaje, mi querida Sandra, es que le puedo enseñar a esa voz cómo soy y contrarrestarla y no creerle todo. La mente miente. Esa es una frase que uno encuentra mucho en textos. La mente miente y usted no puede creerle a la mente todo. No, la idea que llega, mi voz interior me habla, me puede hacer prevención, me confronta con una realidad, porque la expresión autodestructiva te confronta con la muerte. Y uno tiene que enfrentarla y darle una respuesta precaria, espiritual, psicológica, filosófica, de la respuesta que le dé la gana. Pero yo creo que una de las cosas muy importantes no es huir, que es la que hacemos, no evadir, negar. Ay, no, me llegó una idea toda loca, dice que ¿por qué no cogía un cuchillo y me mataba? Y entonces uno la contrarresta y dice, no, yo amo mucho la vida, este fin de semana tengo una fiesta, además me quedé ver con alguien el miércoles, claro, los lunes son pesadísimos, pero entonces espérate, yo sí tengo una razón de vida y me la confronto y parezco loco hablando conmigo, pero háblela, no deje que ella crea que te domina, enséñale quién domina, porque si no, ella te va volviendo, mejor dicho, ya Lo todos que- sabemos sí. dónde caemos. No, Por aquí nos no, y lo peor dicen, es todo, Aníbal, ¿sabes? Algo que me cuestiona antes de que lo leas, en cierta forma me parece este programa súper sabio, de verdad que como lo vendes, es porque todos tenemos esa voz interior, que es aclarar que no es que unas personas estén mal o que otros estén, no, es que no, todos tenemos esa voz interior y es aclarado porque dicen, ay, usted está loco, se está inventando cosas. No, lo que pasa es que no tiene educado de pronto esa partecita y eso es en el tiempo y porque ninguno lo tiene educado hasta cuando, no sé, cuando no sea, así como tú dices, como que hay la contrarresta, cuando te das cuenta que no es todo cierto, no es tan real. Entonces, para que no se asusten que, ay, pero es que estoy loco. No, no están todos, entonces estaríamos locos. Es algo que me no, encanta que lo digas, es que todos tenemos esa voz interior y claro, nos salva y es nuestro cerebro cuidando nuestra vida. en ocasiones. Y el poder que tiene esa voz interior se lo doy yo. Es decir, esa voz Interesante. interior no tiene más poder del que yo le doy. Entonces, cuando la voz autodestructiva llega, su poder está en que yo la acepte o la rechace o la cuestione. Entonces, por eso ella no tiene poder. De hecho Importante. no me controlas, no eres la realidad, ¿sí? La voz está ahí por un montón de cosas que tienes que enfrentar, tu existencialismo, que por cierto, he tenido bastantes dificultades con esto que les voy a decir, y es que yo creo que hay que hablar de la muerte en los colegios. Yo creo que hay que hablar de la muerte en las universidades, porque la gente La realmente lo que familia. ocurre cuando la voz interior, y lo peor es que esto se conecta con muchos temas interesantes y es que estamos en una era hiperkinética, hiperactiva, porque la hiperactividad no deja que surja la voz interior. Pero ¿qué pasa cuando descansas? ¿Qué pasa cuando te aquietas? Empiezan a burbujear los cuestionamientos existenciales. Aparece esa voz interior, ¿no? Y lo que hemos hecho con trabajo, con entretenimiento, con drogas, con series, con atarugarnos de cine, es negarla y bloquearla. Y todo lo que niegas te somete. Por eso en salud mental habla muy mal de salud mental una sociedad que no sabe vivir el silencio, la quietud, lo que diría Bill Jul Chung Han, el espacio de contemplación. ¿Y saben por qué no nos gusta? Porque empiezan a aparecer todas las preguntas. ¿Y usted para qué existe? ¿Y si se muriera ahorita qué?
¿Y si su mamá muere qué? Y entonces no nos gusta y nos aterra. Y entonces salgo huyendo y me niego y me meto una pola y me meto en TikTok y le meto ruido y, ay, esas maricadas que yo pienso que me enredan. Y uno dice, no, espérate. ¿Y qué pasa? Pues venga a la enfrento. Pues hermano, estoy viviendo para tener una medianamente existencia chévere, quiero amar, quiero vivir, quiero viajar, quiero ver a mi hija feliz. Estoy tratando de hacer algo con este pedacito. Entonces, espérate, fresco. ¿Le tengo miedo? Sí. Me aterra, claro. Pero cada día estoy haciendo lo mejor posible con esta mierda de existencia para ser feliz, para dejar un legado de amor, para cuidar a los que tengo al lado. Y el día que me vaya, ahí lo voy enfrentando. Claro, lo estoy diciendo con 42 años, pero te juro que cuando esta voz me atacaba con 21, me tiraba al suelo a las 3 de la mañana a llorar, porque yo fui un chino raro siempre. Y una anécdota Sí, personal para que la tengan presente. Yo recuerdo mi santa madre, ay, mi madre es una mujer muy sabia y muy linda. Yo recuerdo que yo era muy joven, tendría por ahí 17 años, 16, 17. Mientras todos mis amigos pensaban en novia, en sexualidad, en farra, yo me atarugaba de filosofía y me cuestionaba para qué existía. Y les juro, tuve noches de llorar, tuve noches de parar mi corazón y decir, bueno, o sea que existir es porque el corazón late. O sea que si el corazón para, nos morimos. Y si uno se muere, ¿qué? 16 añitos. no me Yo a veces le digo, imagínate. el que es frito es frito. Pero eso me llevó a ser un hombre inquieto y a no tenerle miedo a mi voz interior, sino No, enfrentarla. Y claro, en esas veces me ganaba. Y ojo, esto a veces es una lucha en donde a veces gana la voz interior y me tira al suelo y me noquea. Y uno se da cuenta que, Dios mío, yo no, realmente me confronta con algo real. ¿Yo para qué existo? Entonces yo creo que este es un momento histórico donde la voz interior, pues, la llamamos así, algunos la llamarán conciencia, algunos la llamarán divinidad, algunos la llamarán culpa, algunos la llamarán el hater por excelencia, bueno, llámala como quieras. Yo siempre he creído que la voz interior ni es mala ni es buena, es una voz que a veces te protege, educarla. que a veces te critica. Claro, hay que recibirla y pillarnos lo que hay detrás de esa voz interior y filtrarla y zarandearla y quedarme con lo que es positivo y desechar lo que no sirve para nada. Pero me parece interesante que uno pueda saber que todos hemos pasado por acá. Es decir, Es no ha existido un normal. solo, claro, eso, y de hecho ahí es donde está la filosofía. La filosofía, ¿cierto? Este amor por la sabiduría, es un amor es un amor que está dado en el cuestionamiento de la vida, de la existencia, de la tragedia, del dolor. Y entonces la gente me dice muchas veces, pero doctor, ¿por qué siempre pienso en la muerte? Y yo, tiene una lógica, porque es que es lo más antropológico y radical de la vulnerabilidad humana. Allá vamos todos. Y todos la hemos pensado, y todos la hemos reflexionado, y todos nos hemos angustiado. Pero trata de que tu vida empiece a darle una respuesta a esa pregunta con la precariedad que tengas, con el amor que tengas, con los conocimientos que tengas. Pero me parece lindo que uno pueda ir teniendo los diálogos internos con uno mismo y no dejarse ganar, porque la mente miente en ocasiones, ¿no? Te miente y te genera parálisis y te bloquea. Y lo Y que tú además que dijiste ahorita, es serio porque lo que tú dices te bloquea, tú lo leía, bueno, tú que eres el sabio en esto, pero en uno de los libros que yo esta semana he leído mucho, o sea, soy súper lectora, me he vuelto psicóloga. Y mm, pues no, obviamente no, pero sí, pero mira que decía algo como que la mente llega a tal punto si tú no le haces caso, que hasta te frena los músculos, o sea, imagínate el nivel de cuidado, y ahí es donde si no tenemos ese autocuidado, eso que tú nos estás diciendo como de frenarla, y tranquilamente te puede noquear en la calle y te deja sin caminar, o sea, ese nivel de la fuerza que tenemos acá, y si esta no la educamos, no, no, perdemos imagínense. oportunidades laborales o perdemos oportunidades de viajes increíbles, como tú lo estás diciendo. Fácil hubiera sido como, no, yo que me voy por allá, no, 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 vámonos a otro sitio más seguro. Pero mira que ahí está lo chévere, cuando superas ese miedo, das un paso adelante porque te ganaste a esta y Sí, te no, fuiste y ahí mira, y creciste.
Sí, sí, total. Y mira que aquí Marcela hace un cuestionamiento muy bonito y es, claro, nunca nos Demasiado. hablaron de la muerte y Marce dice, enfrentarla y cuando tuve que hacerlo es muy duro y aún sigue siendo total. Que yo creo, Marce, que la muerte es No, un no, no, radical no, antropológico que nos pone en jaque con la vulnerabilidad. Y yo creo que sobre todo en este momento actual de la humanidad, que nos han hecho creer que somos invulnerables, que somos máquinas, que podemos con todo, que estamos saturados de información, la sí, muerte qué mal. llega, la muerte llega y nos noquea a todos y nos dice, no, no eres tan fuerte, eres muy frágil, Nos quita todo. la vida es frágil. Mire, solo para que tengas un dato, Marce, Una de esos enfermedad, datos, cualquier cosa te puede llegar. claro, de esos datos bien random que son bien difíciles de tragar, los estudios plantean que aproximadamente al día, en promedio, se mueren 1.300 personas en promedio. Sí, Dicen los estudios que 300 de estas personas en promedio al día en el mundo son personas que ya están en un estado terminal fuerte, edad, deterioro por cáncer, es decir, son muertes que llaman ellos previsibles, es decir, son muertes que se sentían obvias, es decir, sí. ya venía el deterioro. Pero aproximadamente 1.000 personas, escuchen este dato, 1.000 personas al día se levantaron, salieron en la mañana y no Mm, volvieron. Mil, imagínate. 1.000. Y estas muertes son de esas muertes que a todos nos coge por sorpresa, de que mi mamá salió y le atropelló algo, mi hermano salió y le cayó algo del techo, De mi tío nada. salió y le dio un infarto. Entonces uno se da cuenta que la muerte es un radical antropológico. Yo siento que por algo, por algo Robert Fischer lo pone como uno de los castillos para quitarse la armadura. Porque yo siento que esta es una sociedad que nos, que nos hace creer invulnerables, que nos hace creer muy fuertes, que nos No hace se creer que vacía. somos, que no, y Que que va, todo lo o tenemos algo. bajo No. control, Mm. y que todo está bajo control, y que todo está, y, y, y la muerte nos Que no pega nos va a una pasar nunca desajustada. nada. Mm, Y si la muerte viene y nos dice no, ¿sabes? Y por eso yo a veces, citando al Principito, que ustedes mm. saben que es una de mis pasiones, Librazo. el Principito cuando va al geógrafo y el geógrafo le dice que le describa el planeta y el Principito todo emocionado le cuenta que tiene unos volcanes y que tiene una rosa y entonces el geógrafo le dice, no, 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 de las rosas no ponemos en los mapas, porque en los mapas está lo que es eterno, lo que no se va a mover nunca. Las rosas son efímeras. Y el Principito le dice, ¿y qué es ser efímera? Y el berraco geógrafo con una crueldad terapéutica le dice, efímera es que está condenada a pronta desaparición. Qué Y duro. entonces yo siempre le digo a mis muchachos en clase, ¿quién es tu rosa? ¿Tu hijo? ¿Tu papá? ¿Tu novio? ¿Tu hermano? ¿Tu abuela? Te tengo una noticia cruel. Está pronta a desaparecer. Ay, qué duro. Está, Pero es la está pronta, realidad, o sea, nos claro, cuestiones está con pronta a eso. desaparecer. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Amarla. Por eso el llamado de la muerte es vivir. O sea, cuando te enfrentas a la muerte, el único mensaje que tiene la muerte es viva, ya, reaccione, ame, perdone, vibre, acaricie, ame, ame. Claro, el llamado de la muerte es a reaccionar en la vida de los que quedamos en este plano. Ahora, podemos caer también en hábitos autodestructivos después de la muerte. Pero yo siempre creo que el llamado de la muerte es una tensión psíquica que los filósofos la tienen desde épocas inmemoriales, desde los griegos, en este par de gemelos de Tánatos e Ignos, ¿no? De Eros y Tánatos, la vida y la muerte, ¿no? Entonces, donde hay vida, algo va a morir. Y si algo muere, algo nace. Y esas tensiones son muy místicas y es un ciclo constantemente en la existencia. Donde tú veas la muerte, algo están haciendo. Donde veas un nacimiento, está pronto a morir o está hecho para morir. Entonces uno termina diciendo, mierda, eso es una vaina súper filosófica que pocas personas quieren dialogar, nadie le gusta hablar de esto. O sea, todos queremos hablar de Masterchef, todos queremos hablar de política, todos queremos Espanto. hablar de la tendencia del último matrimonio y la infidelidad, pero no, espérate, nos están distrayendo. Por eso yo a veces
creo que el entretenimiento, el pan y circo, ¿sí? El pan y circo romano se sigue hoy operando de una manera increíble. Nos entretienen con redes, nos entretienen en TikTok, nos entretienen con novelas, pero las todo el preguntas, tiempo. pero las preguntas existenciales están ahí y tu voz interior te la recuerda. Todo el tiempo esa voz te está diciendo, bueno, ¿y si te mueres mañana qué? Que era lo que hacían los griegos. Consiste. El momento mori es una corriente en el estoicismo que era todo el tiempo recuerda que vas a morir. Y entonces cualquiera dirá hoy en día, "Ah, ay, pero eso es trágico, eso es entrar en depresión". No, es entrar en la vida. ¿Usted sabe por qué los chinos? Porque no hablamos de la muerte, porque no la enfrentamos, porque no le decimos cosas. Claro que nos pone en jaque, pero me parece lindo y creo que por aquí nos decía Marce muy fuerte. Así me Sí, sucedió. Mi pareja salió un día conmigo en la mañana normal y ya en la noche no estaba aquí. Muy duro afrontar eso. Dios, Total, Marce, y mis condolencias. De verdad que este es un dolor que nadie va a entender. Y de verdad, qué bonito que pongas esto en evidencia, una cosa muy íntima tuya. Pero me parece, Marce, que a todos nos convoca. Miren, ese es el efecto de la muerte. Que a todos los que estamos alrededor escuchando esto, nos conmueve, nos hace humanos, nos compadecemos del otro y también nos confronta y uno dice, marica, y yo, si mañana saliera como el novio de Marce, ya habré pedido perdón a mi mamá, me faltaría agradecerle a alguien, muy me claro. faltaría de pronto pedir perdón por las cosas que Decirles, hice. decir te quiero, esas palabras que Claro, después cuando, eso es muy duro. Luego se no, dice la conciencia de no haber hecho algo es más difícil. no, y Marce, ¿verdad? Y tranquila, no es un tema de superar. A mí la gente regularmente me dice, doctor, ¿cómo se supera un duelo? Entonces yo les digo, si para Mm, usted superar es olvidar, nunca va a olvidar. El dolor se va haciendo un poco más llevadero, nosotros nos vamos haciendo un poquito más fuertes, le vamos dando un sentido a esta muerte, porque también este es un momento, Marce, para agradecer por el paso de él en tu vida, lo que te enseñó, el amor que te mostró, las enseñanzas que te dejó. Yo regularmente lo hago mucho en el Principito con el último módulo del Principito, se llama una luz brilla para ti. Porque para el Principito las estrellas son el recuerdo de alguien que ya no está en este plano, pero siguen iluminando mi vida. De seguro esta mm, personita, Marce, sigue iluminando tu vida. De seguro esta personita te sigue diciendo, vamos para adelante, yo creo en ti, te amo, donde esté. El amor trasciende el espacio-tiempo. Entonces uno a veces tiene que darle un sentido para poder hacer más llevadera la existencia y no es fácil. Eso por más que uno haga cosas, es un tema de todos los días agradecer el paso de la persona. El problema de la muerte es que empiezan los deberías, mm, empiezan las culpas y a veces yo creo que en eso los orientales nos llevan años luz. Los orientales tienen leyes como que lo que ocurre es lo que tenía que ocurrir, punto, ya. Tú no vas a poder cambiar el destino. A veces nos creemos Dios, ¿no? A veces decimos, ay, si yo lo hubiera llamado, él no hubiera muerto. Ay, si yo lo hubiera acompañado, él no hubiera muerto. Y yo creo que no, tú no controlas las cosas que ocurren, hay accidentes, hay situaciones. Hiciste lo que tenías que hacer, pasó como tenía que pasar, duele aceptarlo porque habrán muchas cosas, pero diría Elizabeth Kubler-Ross, todavía está presente en otra dimensión, háblale, comunícale lo que tengas que decir. Y me parece un momento muy emotivo y agradecerle mucho a Marce por compartirlo, porque me imagino, es un tema muy sensible y qué bonito que lo coloques, porque esa es la voz interior que hoy a todos nos va a costar, nos vamos a acostar pensando en esto. Entonces, más de uno, ay, ¿yo para qué escucho eso? Sí, ¿de quién me mandó a escuchar ese cosa? No, fresco. Aunque no me lo has escuchado a mí, tu voz, tu voz interior en algún momento te va a preguntar, ¿y qué? ¿Y entonces qué está haciendo con la vida, papi? ¿Y qué? Muy orgulloso, muy soberbio, tratando mal a todo el mundo, haciendo llorar a su Mira mamá. acá, Y Marce huepucha, nos dice, mira lo que dice de Marce que casualmente se conecta con el tema que dice, sí, total, es la única forma en la que he entendido que el amor trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Ella mira que ahí está esa vocecita también de ella, aquí, siendo ella también como está haciendo su realidad participativa total. para que seamos conscientes de que la vida es un ratico
pero que también es nuestra responsabilidad no quedarnos en los miedos, sino vivir al máximo el amor y potencializar esas oportunidades que a diario nos da la vida por el simple hecho de levantarnos todas las mañanas. Entonces, Total, gracias, pues, total. gracias Marcela, y pues, y aquí también nos dice, bien, espérate un segundito, que dice Laura, dice, yo amo el cuento de los tres hermanos de Harry Potter porque nos habla del encuentro de la muerte con dos hermanos mayores que la querían evadir y con el hermano menor termina diciendo, recibió la muerte como una vieja amiga, dejando este mundo como iguales. Mm. Vea pues, mira, No, fíjate que yo oprimí mal. y mira que por aquí RSC 0911 dice algo muy interesante, la visión de la muerte oriental. Por eso los orientales tienen una cosmovisión muy interesante, por ejemplo, del templo, de los lugares sagrados, de los lugares de silencio, que por cierto, Bill Jul Chung Han, cuando habla de la sociedad del cansancio, la desaparición de los rituales, la agonía del eros, el común denominador en Han es volver a la contemplación como una forma de salud mental. Él dice, lo que estamos cayendo en la sociedad del cansancio es que creemos que trabajar y tener éxito es la finalidad de la vida. Y cada muerte nos Mm, dice que esa no es la finalidad. Entonces, particularmente la quietud, por eso yo siempre digo a la gente, mire, no sé cómo lo haga, pero siempre es la oportunidad de un momento de, llámelo oración, llámelo mindfulness, llámelo respiración ayudar. consciente, llámelo como le dé la gana, pero tenga un momento de pare y Mi de torre de hecho, control le llamo yo. y de hecho el silencio, y de hecho Mm, el silencio es hermoso. Yo lo he aprendido a sanador. tramacazo, porque yo Mm, soy alguien que tiene una personalidad muy extrovertida, me encanta el ruido, pero he aprendido gracias a muchos maestros y maestras, mi pareja, mi hija, mi mamá, mi espiritualidad, mis terapeutas, la importancia del silencio. Y lo he incorporado mucho, mucho. De hecho, a veces la gente me ve, gente que me conoció hace muchos años, y me dice, uy, yo te noto tan diferente. Y yo no, tranquilo, yo también me siento diferente. Siempre, ya me siempre me escucho. siento, sí, 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 no. Y es que el silencio es confrontativo. De hecho, a los que sean psicólogos que estén aquí, lo más poderoso en consulta es el silencio terapéutico. Es cuando tú haces una pregunta y el otro se queda callado y tú no Me encanta. reaccionas a matar el Mm. silencio, sino que lo dejas ahí. Y el silencio te arrincona y el silencio te pone en jaque.